Iniciamos hoy el dictado de la primera parte de la unidad número 3 de microeconomía denominada oferta de bienes y servicios. Como en nuestros casos anteriores, utilizaremos el circuito económico simple para ubicar la temática que nos incumbe en esta oportunidad. En esta unidad, entonces, estudiaremos la función de oferta de bienes y servicios. En la unidad anterior analizamos y profundizamos la función de demanda de estos bienes y servicios. Recordemos que para ese tema analizamos la definición de demanda, las variables que la definen, la elasticidad de la demanda y derivamos la función de demanda a partir del enfoque de las curvas de indiferencia. Desde allí definimos entonces que la demanda es una sucesión de puntos de equilibrio del consumidor. En esta unidad, número 3 de oferta de bienes y servicios, analizaremos cómo se deriva la función de oferta de bienes y servicios. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir en esta unidad? El primero es conocer qué información requiere un empresario para tomar las decisiones de qué bien producir, cómo producir y para quién producirlo. Además, vamos a hablar de la definición de la oferta y cuáles son las variables o los determinantes que inciden sobre ella. También vamos a hablar de la elasticidad de la oferta, es decir, de la sensibilidad, de la reacción del productor ante cambio en alguna de las variables que la determinan. Y por último vamos a analizar cuáles son las teorías que le dan sentido y forma a la oferta. Y estas teorías son la teoría de la producción y la teoría de los costos. Los contenidos de la unidad se dividen en diferentes títulos. El primero es hablar de la introducción a la teoría económica de la empresa. El segundo título es hablar de la función de oferta propiamente dicha, cuál es su concepto, cuándo varía la oferta y cuál es o qué tipo de elasticidades pueden ser medidas a partir de la función de oferta. El tercer título es hablar de la teoría de la producción, y acá hablaremos de la función de la producción, del equilibrio de la empresa en el corto y en el largo plazo, a partir de un enfoque que denominaremos curvas de isocuanta. El cuarto punto es hablar de la teoría de los costos de producción, tanto en el corto como en el largo plazo, y por último derivaremos la función de oferta que es objeto de estudio de esta unidad. Para hablar de la teoría económica de la empresa, primero vamos a definir qué es una empresa. Entonces, la empresa, estos son los dos temas que veremos a continuación, pero entonces, primero definimos una empresa. Entonces, la empresa es una institución que tiene como objetivo combinar una serie de factores productivos para obtener un bien o servicio que brindará a los consumidores. ¿Qué elementos necesita conocer la empresa para poder lograr esto? Lo primero que debemos pensar es qué objetivos tiene la empresa. ¿Qué objetivos tiene la empresa esta que combina los factores productivos en el campo de la microeconomía? Las empresas pueden perseguir distintos fines o distintos objetivos. Puede ser que lo que pretenda seguir es tener cierto prestigio y conservarlo en el tiempo. Esto corresponde a empresas que son históricas en alguna ciudad, en algún medio, y estas empresas que generalmente fueron de origen familiar tienen cierta fama, cierto buen nombre, y es lo que quieren sostener a lo largo del tiempo. Otras empresas lo que quieren es conservar su participación o bien aumentarla en el mercado. ¿Qué quiere decir conservar o aumentar la participación? Quiere decir que esta empresa lo que pretende es seguir abasteciendo al mismo porcentaje de mercado
al que brinda su bien o servicio. Por ejemplo, si tiene el 10% del mercado, quiere seguir abasteciendo este 10% del mercado. En este sentido, hay empresas que suelen ser dominantes, es decir, que tienen una gran participación del mercado, abastecen a la mayoría de los consumidores que adquieren este bien y servicio y quieren seguir teniendo esta posición dominante. Otras empresas lo que buscan es obtener el beneficio, es decir, obtener ganancias, obtener lucro. Hay otras empresas que trabajan sin pensar en el lucro, sin pensar en las ganancias. Este es el caso, por ejemplo, de las cooperativas, de los clubes de deportes, de las asociaciones, de manera tal que lo que hacen es el fruto de sus ingresos se reparten sus asociados que les garantizan la supervivencia. ¿Cuál es la empresa que nosotros analizaremos y estudiaremos en microeconomía? En microeconomía vamos a hablar de esta empresa que se instala en el mundo capitalista y lo que busca es hacer máximos sus beneficios. Es decir, que lo que va a tratar es de obtener la mayor ganancia posible. La teoría económica de la empresa es un conjunto de teorías que definen en principio qué es una empresa y a esta definición la toma como una institución. La empresa es una institución que combina los servicios de los factores productivos, trabajo, tierra, capital, capacidad empresarial, a un conjunto de insumos, materias primas, y esto dará lugar a la generación de un bien o servicio final que será vendido a las familias para satisfacer sus necesidades. Las empresas, como vimos, pueden perseguir distintos objetivos y la empresa que nosotros analizaremos buscará maximizar sus beneficios o sus utilidades o su ganancia. Para lograr este objetivo, la empresa tiene que producir un bien o servicio y para esto requiere de un conjunto de información que le imprescindible para la toma de decisiones. ¿Cuáles son las informaciones que esta empresa, una empresa particular, necesita? La primera es conocer la demanda del bien o servicio, la demanda del producto que va a generar. Es decir, ¿quiénes van a comprar este bien? ¿A qué precio? ¿En qué cantidad? La segunda información es qué factores productivos requiere para producir este bien, en qué cantidad, qué retribución les va a pagar, qué otras empresas requieren este factor. Es decir, que necesita conocer cuestiones del mercado de los factores productivos. Y también necesita conocer cuál es la tecnología que va a aplicar, es decir, el modo en el que va a combinar los bienes y servicios para lograr este producto que va a llevar al mercado. ¿Qué realiza este empresario una vez conocidas todas estas informaciones? Esto le va a generar un nivel de planificación en el que tendrá diferentes volúmenes de producción posibles de realizar. Y para cada nivel de volumen de producción posible tendrá un nivel de empleo de los factores. Es decir, que para cada nivel producido necesitará diferentes cantidades de los factores. Con estos datos, el empresario inicia el proceso productivo y una vez realizado el proceso productivo se definirá con absoluta certeza cuál es el volumen final a producir. Este volumen final definirá en consecuencia cuál es el nivel de los factores productivos, el nivel preciso que va a emplear de los factores productivos. Todo este sistema, todo este circuito de información y de decisión está dentro de un modelo sistémico, es decir, que nosotros cada vez que se define un volumen de producción, esto generará nueva información que tendrá que realimentar la información sobre demanda, oferta y tecnología para volver a decidir posibles volúmenes de producción, posibles volúmenes de
empleo de los factores y nuevos niveles de producción. El concepto de empresa nos dice que la oferta de un bien o servicio son las distintas cantidades que una empresa o grupo de empresas desean y están en condiciones de producir y vender a los distintos precios alternativos en un mercado y en un periodo de tiempo determinado. Como en el caso de la demanda, también vamos a analizar esta definición. Una primera cuestión a tener en cuenta es que cuando hablamos de oferta estamos hablando de diferentes cantidades. Es decir, el empresario definirá distintos niveles de producción. ¿Qué más nos dice esta definición? Que a estas diferentes cantidades las puede producir una empresa si hablamos de la oferta individual o un grupo de empresas si hablamos de la oferta total o de mercado. Además, lo que nos dicen es que estas empresas desean, es decir, ven en esta producción algo que les va a generar ganancias, beneficios, y además están en condiciones de producir y vender, es decir, que tienen las competencias y los medios para poder alcanzar o adquirir los servicios de los factores productivos que van a generar los niveles de producción y van a poder vender estas distintas cantidades. Una de las cuestiones que también se tiene en cuenta cuando hablamos de oferta o del rol del empresario en microeconomía es que nos abstenemos o de alguna manera no aparece la cadena de intermediación. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa que produce también vende, es decir, que no va a haber intermediarios mayoristas entre el productor y el consumidor. ¿Qué otra cosa nos dice esta definición? Que estas distintas cantidades se ofrecerán a distintos precios, es decir, que habrá precios alternativos. Además, nos dice que esta empresa o este grupo de empresas van a estar dentro de un mercado. ¿Qué quiere decir que van a estar dentro de un mercado? Que de acuerdo al número de empresas que se definan, aparecerán distintos tipos de configuraciones de mercado, así podemos decir que puede estar en un monopolio si hay una sola empresa que produce y vende bien, o en competencia perfecta si son muchas y producen un bien homogéneo, un bien idéntico entre ellas, es decir, que habrá una variedad de posibilidades de organización del mercado. Y además, el análisis de la oferta, el estudio de la oferta por parte de los investigadores, de los científicos, se va a hacer en un tiempo determinado, es decir, se va a analizar la función de oferta de un bien o servicio particular en un mes, en un año. No tiene que ver con el tiempo de producción del bien, sino que tiene que ver con el tiempo de análisis de la oferta particular que estemos estudiando. A continuación vamos a definir las variables que determinan una función de oferta. Como se trata de una función, lo que veremos serán cuáles son las variables o los determinantes que influyen a la hora de definir qué cantidad va a llevar un productor al mercado. De acuerdo a los textos, haciendo una generalización de las funciones de oferta, se puede decir que la cantidad ofrecida de un bien por unidad de tiempo, del tiempo de análisis, es función o depende de su precio, del precio del bien que estamos analizando, de los costos de producción, entendiendo que en los costos de producción tendremos tanto la cantidad de los factores empleados como sus retribuciones, de la tecnología, es decir, de cómo se combinan estos factores productivos, de expectativas futuras en cuanto a si el precio del bien va a ser mayor o menor, y del número de empresas si hablamos de la oferta total. En esos puntos suspensivos podremos incluir todas aquellas variables que determinan un tipo de bien en particular. Así, por ejemplo, si hablamos de bienes agropecuarios, sobre todo los bienes agrícolas,
temporada o el mes del año será un factor muy importante en su definición o en la cantidad que se puede ofrecer en ese periodo del año. Como vemos, esta relación causal entre variables independientes, esas que están dentro de los paréntesis, y la variable dependiente, la cantidad ofrecida de X, se nos hace muy difícil de graficar en el sistema de coordenadas, por lo que también en esta oportunidad acudiremos a la expresión ceteris paribus o a la cláusula ceteris paribus, en la cual supondremos que salvo el precio del bien, el resto de las variables permanecen constantes. Es decir, que la cantidad ofrecida de un bien o servicio particular estará dependerá únicamente de su precio. ¿Cómo es la relación entre precio y cantidad ofrecida? En este caso, tenemos que pensar, porque ahora estamos pensando como productores, como vendedores, que cuanto mayor sea el precio que vamos a recibir por ese bien o servicio que producimos, más estímulo habrá para que llevemos ese bien al mercado, de manera tal que a mayor precio, mayor será la cantidad ofrecida. Luego, llevando esto a un gráfico de coordenadas cartesianas ortogonales, mostraremos esta relación positiva o directa entre precio y cantidad a través de una función que tendrá pendiente positiva. Esto nos muestra que cuando el precio de un bien o servicio X aumenta, la cantidad ofrecida del mismo también aumenta. O viceversa, cuando el precio del bien disminuye, su cantidad ofrecida disminuirá. ¿Cuándo se producen modificaciones en la oferta? Y acá deberemos tener especial cuidado a la hora de analizar cada una de las variables que definen la cantidad ofrecida de un bien. Así, cuando lo que ocurre es un cambio en el precio del bien que estamos analizando, el movimiento nos determinará un cambio en la cantidad ofrecida y gráficamente implicará movernos de un punto a otro sobre la misma función de oferta. En este caso, si el precio del bien que estamos analizando aumenta, la cantidad ofrecida aumentará y pasaremos del primer punto de la oferta, dado por el precio de X1 y X1, al segundo punto de la oferta, dado por el precio de X2, X2. Cuando acontezcan cambios en cualquiera de las otras variables, es decir, cuando haya cambio en los costos de la producción, cuando haya cambios en la tecnología, cuando los cambios se produzcan en las expectativas futuras, en el número de empresas o en alguna de las otras variables que se puedan incluir, lo que tendremos serán cambios en la oferta. Gráficamente lo que mostraremos será un desplazamiento de toda la función de oferta. Supongamos que partimos del precio de X1, para el cual la cantidad ofrecida es X1. Por allí pasará la función de oferta original. Supongamos que los costos de producción disminuyen, es decir, se hace más barato producir este bien, la función de oferta se desplazará hacia la derecha, provocando que al mismo precio ahora los empresarios estén en condiciones de ofrecer mayor cantidad. Es decir, que un desplazamiento hacia la derecha de la función de oferta implica un aumento en la oferta. Cuando la función de oferta se desplace hacia la izquierda, esto se deberá a que, por ejemplo, los costos de producción aumentaron. Si los costos de producción aumentan, quiere decir que por la misma cantidad pediremos un precio mayor o por el mismo precio venderemos una cantidad menor. Luego la oferta se desplazará hacia la izquierda. En cuanto a la tecnología, las tecnologías siempre deben ser superadoras a la tecnología existente. ¿Qué queremos decir con esto? Que una nueva tecnología lo que debe provocar es que o bien bajen los costos de producción o bien con los mismos costos se pueda producir más. Es decir, que un salto cualitativo en la tecnología lo que va a provocar siempre es un aumento en la oferta. Si un cambio tecnológico produce una disminución en la oferta, esto no sirve, porque quiere decir entonces que la tecnología anterior era más eficiente. Respecto a las expectativas,
Muchas veces ocurre que se espera que el precio de un bien en el futuro aumente, entonces la oferta de hoy se retrae. Los empresarios, los vendedores, retienen parte de la producción esperando precios más favorables y en consecuencia la oferta de hoy será menor a la existente. Y en cuanto al número de empresas, esto nos dirá si entran o salen empresas a la actividad. Cuando entran empresas a la actividad, la oferta se desplazará a la derecha y cuando se retiran empresas de la actividad, la oferta disminuirá o se desplazará hacia la izquierda. Como en el caso de la función demanda, también es posible cuantificar los cambios que se producen en las cantidades ofrecidas de un bien cuando se modifica alguna de las variables. Esta cuantificación se hace a través del coeficiente elasticidad de la oferta. La fórmula para calcular la elasticidad de la oferta es exactamente igual a la fórmula que vimos en el caso de la demanda. Así, la elasticidad precio de la oferta será igual al cambio porcentual en la cantidad cuando varía en algún porcentaje el precio. Las otras elasticidades pueden ser la elasticidad costo de producción, que nos dice cuánto se modifica la cantidad ofrecida de un bien cuando los costos de producción varían, o la elasticidad número de empresas, en cuánto varía la cantidad ofrecida de un bien cuando varía en algún porcentaje el número de empresas. En el primer caso, la elasticidad precio lo que nos muestra es un desplazamiento de la cantidad ofrecida, o sea, un cambio en la cantidad ofrecida, cómo nos desplazamos de un punto a otro sobre la misma función de oferta. Las otras dos elasticidades lo que nos muestran es al mismo precio en qué porcentaje se mueve la cantidad ofrecida. Y gráficamente esto implica decir que hay un desplazamiento positivo o negativo de toda la función de oferta. En cuanto a la elasticidad precio de la oferta, esta nos mostrará cuál es la sensibilidad, cuál es la reacción que tiene el productor y vendedor cuando el precio del bien que genera o produce o elabora se modifica en cierto porcentaje. Así, la elasticidad precio se va a escribir como se presentó en la diapositiva anterior, es decir, cambio porcentual en la cantidad sobre cambio porcentual en el precio. Es decir, que tenemos un cociente de modificaciones porcentuales. A esto lo vamos a reescribir, conociendo que el cambio porcentual en la cantidad se puede escribir como el cambio en la cantidad sobre la cantidad y el cambio porcentual en el precio se puede reescribir como cambio en el precio sobre el precio. Reescribimos nuevamente esta expresión de manera tal que nos queda cambio en x sobre cambio en p de x por p de x sobre x. Hasta acá, ninguna diferencia con la elasticidad precio que definimos a la hora de analizar la demanda. ¿Dónde está la diferencia? Ahora lo vamos a analizar. Vamos a suponer, como siempre, que estamos hablando de precio de bienes económicos, por lo que su precio siempre va a ser positivo y la cantidad que se ofrezca será cero o positiva, pero nunca negativa. A su vez, vamos a suponer que aumenta el precio de X. Como definimos cuando presentamos la función de oferta, cuando aumenta el precio del bien que elabora un productor, este productor tiene estímulo para llevar mayor cantidad al mercado, es decir, un cambio positivo en el precio implicará un cambio positivo en la cantidad, de manera tal que el signo de la elasticidad precio de la oferta será positivo, siempre. De manera tal que nosotros tendremos que a partir de acá, este coeficiente de elasticidad precio de la oferta que oscila entre 0 e infinito podrá tener distintos valores. Cuando el cambio porcentual en la cantidad es igual a 0, o sea, el numerador de la primera expresión que tenemos en la diapositiva, todo el cociente será igual a 0. Luego, entonces, la elasticidad precio es igual a 0 y la oferta es perfectamente inelástica o rígida y gráficamente será una línea vertical, una línea recta vertical. Cuando el numerador sea inferior al denominador, por ejemplo, si tenemos 2 sobre 4, el número que vamos a obtener será menor a la unidad.
En este caso diremos que la oferta es inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que el empresario o el vendedor no reacciona en la misma proporción cuando cambia el precio de un bien, reacciona menos. Cuando la elasticidad, cuando el numerador y el denominador son iguales, 2 sobre 2, la elasticidad de precio será igual a 0, y en este caso se dice que la oferta tiene elasticidad unitaria. Cuando ocurre que el cambio porcentual en la cantidad es mayor al cambio porcentual en el precio, en este caso tendremos que un número superior está en el numerador, supongamos 4, y en el denominador uno menor, 2, el resultado es 2, y este 2, haciendo la comparación con 1, es mayor. En este caso se dice que la oferta elástica o el productor tiene mucha reacción ante cambio en los precios. Y cuando el denominador es igual a 0, el cociente tenderá a infinito y se dice que la oferta es perfectamente elástica. En este último caso, gráficamente, la oferta es una línea recta horizontal. Como en el caso de la demanda, la elasticidad precio de la oferta y todas las elasticidades es un número puro, es decir, es un número que no está influenciado por las unidades de medida, porque como ya vimos, estas unidades de medida, el signo pesos y el signo que representa las cantidades, kilos, metros, toneladas, sesiones, etc., se simplificarán. Lo que nos va a quedar entonces es un número que no tiene ninguna incidencia de las unidades de medida, lo que hará que las elasticidades de distintos bienes o de distintos lugares sean comparables. ¿De qué depende que una función de oferta sea más o menos elástica respecto de su precio? Distintos son los factores que inciden en esta elasticidad. Uno de los factores es el tipo de proceso productivo que tiene este bien o servicio. Cuando el proceso productivo es complejo, requiere de mucho capital, muchas máquinas. Si ocurre un cambio en el precio, no se puede generar mayor cantidad rápidamente debido a esta complejidad propia del proceso productivo. En este caso, entonces, la oferta será más inelástica que en el caso de procesos productivos sencillos, donde un aumento en el precio provoca que rápidamente el productor pueda ajustar sus condiciones de producción, de elaboración, para poder llevar más al mercado. Entonces, a procesos productivos sencillos, mayor elasticidad que ante procesos productivos complejos. Otra cuestión que también tiene fuerte incidencia a la hora de medir la elasticidad precio es pensar qué tipo de bien es el que genera o elabora nuestro producto. Cuando el bien es durable, este bien tendrá una oferta más elástica que cuando este bien sea altamente perecedero o rápidamente perezca, es decir, rápidamente pase a ser imposible de vender porque ha perdido sus condiciones. Así, por ejemplo, los bienes derivados de los procesos de la agricultura, las verduras, las frutas, tienen un tiempo limitado de duración, de manera tal que si cambia el precio es muy difícil de poder vender más porque requiere de todo un proceso de elaboración y el tiempo de oferta en el mercado es breve. Respecto del empleo de factores específicos, factores productivos específicos, cuando existe en el proceso productivo algún factor que no puede ser reemplazado por otro, ante aumentos en el precio del bien que estamos analizando y la dificultad de conseguir mayor cantidad de este factor productivo hará que la cantidad ofrecida no pueda aumentar mucho. De manera tal que cuanto más específicos sean los factores productivos, más inelástica será la función de oferta. Cuanto menos específicos, es decir, más fácil de reemplazar sean los factores productivos, entonces la oferta tendrá mayor elasticidad. Una última cuestión es cuál es el periodo en el que cada investigador, cada analista,
analista, cada profesional, analice la oferta particular. Si esta oferta se analiza en un periodo de tiempo muy largo, la oferta será más elástica si uno analiza esta oferta en un periodo más breve. Es decir, cuanto mayor tiempo, más elástica la oferta. Cuanto menor tiempo de análisis, más inelástica la oferta. Como en el caso de la elasticidad de precio de la demanda, también existen distintos métodos para poder calcularla. Un primer método es analítico, es decir, utilizando fórmulas. Este método analítico puede ser aplicado tanto en un punto como en un arco. En el caso de hablar de la aplicación de la fórmula de elasticidad-precio en un punto, necesitaremos conocer la función de oferta del bien de manera explícita, de manera de poder lograr derivar la función. Necesitamos la primera derivada de la función para poder encontrar esta primera parte de la ecuación. Luego elegimos un precio determinado, reemplazamos en la fórmula, obtenemos la cantidad que le corresponde y finalmente conseguiremos entonces encontrar la elasticidad precio en un punto. Cuando la elasticidad precio se calcula en un arco, lo que necesitamos son dos puntos de una oferta. ¿Para qué? Porque a partir de esos dos puntos podremos calcular los incrementos, tanto de X como de P. Recordemos que los incrementos se obtienen haciendo la diferencia o resta entre el valor final y el valor inicial, y luego ponderando por precio y cantidad. Como en el caso de la demanda, estas ponderaciones son arbitrarias, es decir, cada analista o cada persona que haga el cálculo elige qué precio y qué cantidad va a utilizar. Así puedo usar primer precio y primera cantidad, segundo precio o segunda cantidad, o la semisuma. El recaudo que hay que tener es, cualquiera sea el método elegido, cualquiera sean las ponderaciones elegidas, cuando se opta por una en particular, ese mismo sistema se debe aplicar en todos los cálculos posteriores para que el ejercicio tenga consistencia. Otro modo de calcular la elasticidad de precio es en un punto, y esto se hace por el método gráfico. Así, si tenemos una función de oferta, como la que está graficada acá, y lo que queremos es calcular la elasticidad en un punto, elegimos ese punto, que en este caso será el punto A, lo proyectamos para encontrar sus coordenadas y vemos que en A la cantidad es igual a XA y el precio es igual a P sub A. Para poder calcular esta elasticidad en un punto, también tendremos diferentes modos de calcular segmentos, como hicimos en la elasticidad precio de la demanda, y estos segmentos se calcularán o en el eje de ordenadas o en el eje de abscisas. En este caso particular, nosotros elegiremos el método de ordenadas. Así, nosotros proyectamos esta oferta hasta encontrar la ordenada al origen, es decir, el punto donde esta oferta corta el eje de las ordenadas. Luego, cuando se aplica el método de ordenadas, los segmentos a comparar serán el segmento que va desde el origen hasta la proyección del punto, o sea, el segmento 0 P sub A como numerador. Y el denominador será el segmento que va desde la ordenada al origen, el punto donde corta la función al eje de ordenadas, hasta la proyección del punto, es decir, HP sub A. Como puede observarse, el numerador es de mayor longitud que el denominador, o sea que en el punto A esta oferta es elástica. Si hacemos esta prueba en cualquier punto de esta oferta, verificaremos que la oferta en todos sus puntos va a ser elástica. Es decir, que cuando una oferta es recta y corta al sistema de ejes en un punto positivo del eje de ordenadas, la oferta va a ser elástica. En el caso de que esta oferta sea recta y corte al sistema de ejes en un punto positivo del eje de abscisas, la oferta va a ser inelástica en todos sus puntos. Entonces, para poder
comparar los segmentos por el método de abscisas, los segmentos a comparar son los siguientes. El numerador va a ser igual al segmento que va desde la abscisa al origen, o sea, desde el punto donde la función corta el eje de las abscisas hasta la proyección del punto. Y el denominador va desde el origen de coordenadas 0 hasta la proyección del punto. Para el caso particular de la oferta que tenemos en nuestro gráfico, para encontrar la abscisa al origen, debiéramos proyectar esa función de oferta hasta que ella corte al eje de abscisas, y esto lo hará sobre la parte negativa del eje de abscisas. Es decir, que de acuerdo a dónde la función de oferta corte, a qué eje, al eje positivo de ordenadas o de abscisas, será el método que nos convenga aplicar. Cuando la función de oferta corte en un punto positivo al eje de ordenadas, aplicamos el eje de ordenadas, el método por el eje de ordenadas. Y cuando corte al eje de abscisas, aplicaremos el método por abscisas. Otra cuestión, cuando la función de oferta es recta con pendiente positiva y parte desde el origen, en este caso, la función de oferta será de elasticidad unitaria en todos sus puntos. A diferencia de la función de demanda, para que una oferta tenga el mismo tipo de elasticidad en todos sus puntos, tiene que ser una línea recta. Si la función fuera una curva, puede variar de tipo de elasticidad de un punto a otro. Y en el caso de tener una función de oferta curva, para poder calcular la elasticidad en un punto por el método gráfico, deberemos trazar la tangente a ese punto y operar con esta línea tangente como si se tratara de una oferta recta. Para terminar con esta primera parte de la unidad número 3, vamos a determinar o vamos a definir la oferta total. Para encontrar la oferta total o de mercado, necesitamos conocer las ofertas individuales. Por simplicidad, vamos a suponer que en este mercado solo existen dos empresas o dos firmas. La empresa A, que tiene su función de oferta, y la empresa B, que tiene su función de oferta. Cuando en el mercado existen solo dos empresas, se habla de un duopolio. Para encontrar la oferta total o de mercado, como en el caso de la demanda, el modo de operar es sumando horizontalmente las ofertas individuales. Vamos a generar otro sistema de ejes en el que vamos a encontrar esta oferta total, donde tendremos la cantidad que van a ofrecer entre ambas empresas y el nivel de precio, de este bien. Vamos a partir de un precio determinado, P de X sub 1, y vamos a medir qué cantidad está dispuesta a producir y vender la empresa A. Este dato nos da la función de oferta, es decir, que proyectamos ese precio hacia la función de oferta y encontramos la cantidad que para ese precio 1 está dispuesto a ofrecer la empresa A. Vamos a ver ahora cuánto está dispuesto a llevar al mercado a ese mismo precio la empresa B. Es decir, que a ese precio X1 lo proyectamos hacia el gráfico de la empresa 2 y vemos cuál es la cantidad que esta empresa está dispuesta a producir y vender, que será X1 de B. Para encontrar cuál será la cantidad ofrecida total, o la cantidad que entre ambas empresas están dispuestas a llevar al mercado, nos fijamos a ese mismo nivel de precios, hacemos la suma de estos segmentos definidos en los sistemas de ejes de las empresas individuales y tendremos que a ese nivel de precios entre ambas empresas van a llevar X1 unidades del bien X. Con este mismo procedimiento elegimos otro precio como precio de X2, vemos cuánto lleva la empresa a ese mismo nivel de precio, es decir, moviéndonos sobre esa línea horizontal de P de X2, de ahí la suma horizontal, y vemos cuánto ofrece la empresa B, luego a ese mismo nivel de precios P de X sub 2, hacemos la suma de lo que están dispuestas a llevar las dos firmas o las dos empresas conjuntamente y encontraremos el punto X2
que será la cantidad total que llevan las dos empresas a ese precio de X sub 2. Luego, unimos estos puntos y obtendremos la oferta total o de mercado del bien X. Con esto entonces hemos terminado